Desde algún lugar del mundo me encuentro, queridos amigos, en compañía de un experto, un analista internacional como el señor Eduardo de Luca, quien presentaré en breve, porque el tema de hoy es de alto impacto. Dicen desde The New York Times, vaya a saber Dios si es verdad, que estuvo a punto de ocurrir un ataque en Irán, que en teoría en mayo del 2025 Israel bombardearía Irán para destruir lugares donde en teoría estaban desarrollando su programa nuclear. Dice The New York Times que Mr. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, interrumpió este operativo. Le dijo a Benjamin Netanyahu, no te atrevas a hacerlo. ¿Será verdad? ¿Será un mito? ¿O será tal vez el temor que puede representar el poderío iraní a Donald Trump? Amigos, es el tema del momento. Oriente Medio está que arde. Y por supuesto, como lo dije al inicio del programa, estoy en compañía del señor Eduardo Luque, un analista internacional y amigo de la casa, quien tengo el placer de presentar ahora mismo, con quien conversaremos sobre este asunto. Como dije, desde algún lugar del mundo, ¿no? Ustedes seguramente habrán notado, esto es una playa, pero ya no viene al caso dar detalles. Lo cierto, Eduardo, es que lo que está ocurriendo en Oriente Medio sigue poniendo los pelos de punta mucho, porque da la sensación de que hay un elefante caminando sobre un techo y que en cualquier momento el cristal puede ceder. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Prensa Alternativa y dame tus impresiones de esta revelación que apareció, insisto, desde The New York Times. Pues bueno, primero de todo, desear a todos unas felices fiestas, que las disfruten dentro del calendario cristiano, que hoy es un día, es un Jueves Santo, se celebra aquí en España con bueno, procesiones y este tipo de cosas, y me imagino que en Perú también y en algunos otros países, ¿no? Primero esta cuestión, ¿no? Y segundo, entrar en el tema. Estamos en un espacio, en terreno muy movedizo, arenas muy movedizas, que realmente no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando detrás de las bambalinas. Solo tenemos activos fragmentos de lo que se está discutiendo y de las tensiones y de las posiciones de unos y de otros. Sinceramente no creo que el señor Trump haya limitado al señor Netanyahu un futuro ataque a Irán, estamos hablando del mes que viene, como un hecho objetivo y creíble. Estamos en una fase en la que ahora mismo se está negociando de forma indirecta entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Qatar en medio, una negociación indirecta en la que los negociadores ni se ven, están en habitaciones separadas. Todo esto es un poco ridículo. El negociador, el intermediario, está en una tercera habitación, recibe la información de uno, transmite la información a los otros responden. Es decir, una cosa bastante, si me permite la expresión, kafkiana. Pero bueno, es este tipo de política de diplomacia 2.0 a la que nos tienen acostumbrados ahora norteamericanos y occidentales, ¿no? Hacer auténticas payasadas, porque no se pueden definir de otra forma, ¿no? La realidad es de que digamos, la cabeza visible del gobierno iraní, el gran ayatollah Khamenei, ordenó que no se negociara directamente con Estados Unidos. Estados Unidos, a su vez, calificaba a Irán poco menos que de país terrorista y tampoco podía negociar directamente, así que lo hacen indirectamente. Y ahora sale la noticia del New York Times diciendo que Trump, en un acto de benevolencia, había parado la acción que ya tenía prevista Netanyahu. Netanyahu tiene una situación complicada, complicadísima, políticamente a nivel interno. Piensen que en este momento miles de soldados, más de 10.000 soldados
de reservistas no se han presentado al llamamiento a filas. Miles de pilotos de avión de la élite del ejército israelita tampoco se presentan, no quieren reengancharse nuevamente porque acusan a Netanyahu de utilizar la guerra en beneficio político propio, no como la defensa del país, que debería ser, sino en su interés personal. Por tanto, Netanyahu lo tiene complicado, muy complicado. Aparte que a nivel internacional también. Pero bueno, de eso hablaremos después. Lo tiene muy complicado. Entonces, el señor Trump necesita también un punto, una ventaja en la negociación, pretende imponer el miedo a la parte contraria, a la parte iraní, y dice, no, es que si no fuera por mí, ya habría atacado Israel. Israel puede atacar Irán, pero Irán tiene enormes apoyos, que son Rusia y que son China. Rusia no puede permitir la caída del gobierno iraní, igual que no la puede permitir China. Y ayudarán o ayudarían a Irán en un caso de ataque israelita. De eso todo el mundo ya es perfectamente consciente. Al margen de que Irán, como ya ha demostrado, tiene capacidades de autodefensa y de ataque importantes. Así que bien puede ser la noticia del New York Times nada más que un globo sonda para una variante más en estas negociaciones que se volverán a reabrir seguramente este fin de semana. Se celebraron el fin de semana pasado y se dieron los negociadores una semana para volver a verse de nuevo nuevamente, ¿no? Y lo harán seguramente este fin de semana. Así que es poco creíble la opinión del New York Times si no se entiende en esta dinámica, ¿no? La dinámica de presionar a la parte iraní para que haga concesiones. Recuerdo, y ahora el artículo de varios artículos de diarios estadounidenses y el Times en Inglaterra lo confirman. Lo que se está discutiendo no es realmente las centrifugadoras de uranio de Irán. No se está discutiendo eso. Lo que Estados Unidos pretende es de que Irán ponga fin a su desarrollo de misiles balísticos de ataque y defensa. Lo que está pidiendo Donald Trump a Israel es que se desarme, perdón, a Irán es que se desarme, que pierda esa capacidad de autodefensa y de ataque. Eso es lo que se está negociando en realidad. Y evidentemente esto para la parte iraní es una línea roja muy grande porque significaría los iraníes lo han aprendido en el pellejo ajeno porque esto fue lo que hizo también el coronel Gaddafi en Libia y ya sabemos cómo acabó, ¿no? Cómo acabó. Cuando no había defensas, Occidente rompió su palabra, la palabra que había dado sacrosanta a Libia, al coronel Gaddafi, y acabó asesinándolo a él y a su pueblo, ¿no? Y esto fue lo que pasó. De este panorama también lo conocen la parte iraní. Y aparte importante, se han quitado de en medio los iraníes al que era ministro de Economía, que era un hombre formado curiosamente en Norteamérica. Había estudiado en las grandes universidades norteamericanas, había estudiado economía en las grandes universidades norteamericanas. Ha sido destituido porque no ha conseguido reflotar la economía iraní. También hay que leerlo en un otro sentido. La posición más dura, la más cercana al líder iraní, Ali Khamenei, es la que se impone, a pesar de que el primer ministro es lo que se considera en Occidente un reformista cercano a las posiciones occidentales. Pero quien manda realmente es Ali Khamenei y este lo tiene muy claro y es muy evidente para él que un desarme de Irán significaría su perdición. Y eso es lo que está en juego. A ver, hay un asunto, Eduardo, que no puede pasar desapercibido. La OIEA habla ya de una inminente capacidad de Irán para la bomba nuclear. Y esta información claramente llega con, en cierto modo, tratando de bailar con las declaraciones de Trump,
con la intención de que coincida algunas cuestiones que pone sobre la mesa Estados Unidos para negociar, ¿no? De hecho, ya en Irán han sido muy claros y dicen, nosotros no tenemos que explicarle a Estados Unidos lo que involucra el enriquecimiento de uranio, no tenemos que darles pues, detalles de lo que esto a nosotros nos concierne, porque es algo que Irán ha dicho, ¿no? Si vamos a negociar con Estados Unidos, hay cosas que son intocables. Obviamente hay un sesgo, obviamente hay una intención de coincidir en gran parte cuando hablamos de la OIEA con la posición de Estados Unidos. Pero hay un elemento clave, Eduardo, que es las propias restricciones que pueda tener Irán internamente para que una bomba de este tipo se fabrique. Ahora, en términos técnicos y realistas, parece que no es que el camino sea tan largo para que Irán llegase a tener esta bomba nuclear. Claramente, si es que no la tiene ya, que me parece, no creo sea lo realista, pero si hablamos de un tiempo determinado, Irán, vaya que tiene, digamos, un plan ya elaborado previamente. Entendemos que, bueno, en el pasado ya se había discutido el tema y la propia Irán puso, digamos, un stop y dijo, probablemente no sea necesario en estos momentos. Pero Irán lo tiene a la vuelta de la esquina. Creo que la sensación que tienen en Estados Unidos es esa. Claro, si no tienen la bomba, están a un chis de lograrlo. ¿Es este elemento de disuasión para ti, Eduardo, lo que ha frenado, en cierto modo, una escalada de Estados Unidos contra Irán? Porque lo que vemos es mucha verborrea de Trump, es mucho blofeo, como se dice, pero no se ha traducido en un ataque como tal, al menos en las últimas semanas, ¿no? Más allá de lo que ocurrió con Soleimani en el 2020, eso es innegable, pero da la sensación que finalmente Estados Unidos no dará el puntillazo. Si es que va a haber algún tipo de ataque como tal contra Irán, da la sensación que correrá por cuenta de Israel, ¿no? ¿Tú cómo ves este escenario, Eduardo, con esta situación, con la bomba nuclear de la que tanto se habla, como un elemento que en cierto modo ha logrado disuadir a Washington de cualquier tipo de ataque que pueda llevar contra Irán? Yo ahí discreparía. El gobierno iraní no tiene, en principio, bueno, tenemos que hacer un poco de memoria. Cuando gobernaba el imán Khomeini en Irán, antes de morir, hizo una fatwa, es decir, una ley de obligado cumplimiento, que, como todos sabemos, era el máximo líder religioso del país, en la que decía que un arma como un arma nuclear de destrucción masiva no era, no era un arma aceptable por los preceptos del Corán. Esto lo dejó claro. Pero hay muchas formas de construir armas nucleares y de construir armas de devastación sin utilizar necesariamente el arma nuclear, que además en espacios tan reducidos de países tan pequeños, la utilización de un arma nuclear implicaría contaminación a otros países limítrofes, ¿no? Lo cual generaría mayor problema. Esto por un lado. Así que siempre Irán se ha dotado de un armamento, digamos, de carácter más normal, tecnológicamente avanzado, pero que en principio nunca ha pretendido buscar un arma nuclear. De hecho, la OIA, cuando ha hecho las sucesivas inspecciones que han hecho continuamente a las centrales nucleares de Irán, nunca habían anunciado ninguna sospecha de ningún tipo de que se estaba construyendo un arma nuclear. Pero ahora sí, ahora el señor Grossi, que es el secretario general de la OIA, un señor que además habla por boca de Estados Unidos, lo sabemos todos, ahora ha visto que hay peligro, no sabemos con qué pruebas, porque no ha aportado ninguna, que hay peligro de que Irán construya un arma nuclear. Fíjense si este hombre está decantado a favor de Estados Unidos, que cuando los ucranianos bombardeaban la central nuclear que hay en Kherson, que está en territorio ruso, una de las mayores de Europa, si no la mayor, lo bombardeaban los drones ucranianos. El señor Grossi, que fue a investigar
conjuntamente con inspectores de la OIA, los daños producidos en la central nuclear, dijo que él no sabía quién es el que atacaba la central nuclear. Es decir, una central nuclear protegida por soldados rusos, el señor Grossi decía que no sabía quién había atacado esa central nuclear, la de Gerson. Es decir, que, bien, es un personaje, digamos, que se ha de tener, poner sus declaraciones entre comillas. El problema de un arma nuclear no es la fabricación en sí, que parece ser que no requiere demasiada complicación técnica. Lo complicado es obtener los materiales que inician la fusión y sobre todo los materiales que provocan la fusión de los núcleos depende del tipo de arma, de neutrones o de uranio, depende del tipo de uranio que sea. Requiere un tipo de explosivo previo que genera una corriente de energía para que los átomos choquen entre sí y se produzca la reacción en cadena. El problema técnico no es tanto ahí, sino en miniaturizar la bomba. Es decir, fabricar una bomba que tenga importante capacidad destructiva y que sea capaz de ser colocada en la cabeza de un misil. Así que hay que reducirla a un tamaño pequeñito, ¿no? Pensemos que las dos bombas de Hiroshima pesaban miles de toneladas cada una. Entonces, esto se ha avanzado mucho, evidentemente. Hoy una bomba nuclear parece ser transportada por avión, no sobrepasa los 200 kilos, 300 kilos, y ya sabemos el efecto que tiene, ¿no? Pero el problema que tienen, técnicamente, parece ser que es reducirla a un tamaño y poder colocarla en la cabeza de un misil. De todas formas, estamos nuevamente viendo una campaña de propaganda en contra del país iraní, porque a fin de cuentas cada país tiene derecho sacrosanto a investigar en energía nuclear y aprovechar esas investigaciones en beneficio propio, porque nadie le recrimina a Israel, que además lo ha confesado, que tiene más de 200 armas nucleares, cuando se supone que el Tratado de No Proliferación Nuclear es un tratado de obligado cumplimiento para todos los países. La razón es decir, si Israel tiene 200 armas nucleares, saltándose todas las leyes del mundo, ¿por qué no las puedo tener yo? Porque lo que está claro es una cosa. Quien tenga el arma nuclear, el enemigo que lo quiera atacar se lo va a pensar 2, 3, 4 y 5 veces. Es lo que está pasando con Corea del Norte. Corea del Norte no ha sido borrada de la faz de la Tierra porque tiene cómo responder. Y en este momento, por ejemplo, que Corea del Norte ya ha votado su primer submarino nuclear, es una amenaza directísima a toda la costa oeste de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos tiene mucho cuidado de llegar a un límite de confrontación donde no se produzca una confrontación directa que obligue al gobierno de Corea del Norte a utilizar a la desesperada armas nucleares contra las tropas norteamericanas en las islas en el Índico o en Corea del Sur o directamente contra la costa oeste de Estados Unidos y arrasar algunas de sus ciudades. Estamos hablando de cosas muy, muy, muy graves. Pero lo que es evidente es de que Corea del Norte no ha sido borrada de la faz de la Tierra porque tiene con qué defenderse. Estados Unidos solo se mete con aquellos que están, con los ejércitos que han sido empobrecidos, reducidos, y solo se mete cuando el ejército contrario está manco y el otro brazo lo tiene atado a la espalda. Solo así intervienen en la guerra. Y así le sale, que a pesar de eso las pierde, como la de Afganistán o la de Vietnam o la de Corea. Pero esta es la realidad, ¿no? Para Irán sería en este momento una salvación haber dispuesto de armas nucleares. Solo que Israel ya ha anunciado que en el momento que ella crea que Irán posea un arma nuclear, ellos utilizarán inmediatamente las armas que poseen, es decir, armas nucleares. Estamos hablando de este tipo de relación, ¿no? Así que estamos en un momento muy dramático, muy complejo y no sabemos
realmente qué es lo que va a suceder. Lo que está claro es una cosa: el señor Trump no puede ponerse en otra guerra, no puede pagar más guerras. En el mes de mayo tiene que hacer frente a la venta de bonos del Tesoro por valor de miles de millones de dólares. Tiene que devolver el dinero que le han prestado con los intereses adecuados. Por eso hoy anunciaba que el gobernador de la Reserva Federal lo iba a echar a la calle, porque no hace lo que él quería: bajar los tipos de interés. Bajar los tipos de interés significa reducir la deuda de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que tiene que pagar en el mes de mayo con riesgo de un default, de una bancarrota que no pueda pagar los intereses de la deuda. Este es el gran problema de Donald Trump. Y por tanto, meterse en otra guerra ahora sería no ya un suicidio, sino una locura absoluta. Y hombre, no es que estén muy cuerdos, pero tan locos, es difícil que lleguen. ¿Y cómo ves tú el caso de Israel, Eduardo? Porque da la sensación de que en todo caso, si es que hay una escalada, el plan de Trump es, bueno, si alguien tiene que enfundar las armas, perdón, digamos, enfundar y tiene que poner la cara digamos, enfrentarse directamente con Irán, sería Israel o el ejército israelí, también por un tema incluso geográfico, ¿no? Ese es otro asunto que también ha generado mucha controversia. El otro día lo conversaba con uno de nuestros analistas también, muy respetado, el señor Fernando Brahón, y off the record hablábamos de un asunto muy complejo y él me decía, oye, es probable que en el fondo Trump, claro, él dice, bueno, no puedo mandar a mi país como tal a un enfrentamiento con Irán, pero quién quita que termine arrastrando a la propia Israel y de paso se quita una piedra en el zapato que es claramente el lobby judío para Estados Unidos. ¿Tú cómo ves ese asunto, Eduardo? Esta situación en la que se habla más que nunca de una Israel que ya entró en una fase de miedo, al menos en lo interno, ¿no? Su propio ejército empieza a preguntarse si está bien continuar con lo que están haciendo en Gaza, porque hay efectos muy marcados, y eso que no hablamos del daño colateral, que obviamente la sociedad israelí lo va a sentir. ¿Cómo ves tú, Eduardo, esa situación? Con un Israel que está al filo de la cornisa y que el propio Trump podría terminar de empujarlo. Realmente también la situación de Israel es complicada y es lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? Que la situación del señor Netanyahu es una situación ahora muy frágil, ¿no? Se mueve en un hilo muy estrecho, muy complicado, pero también puede ser una solución, porque no hay nada que una más a un país que una buena guerra, si me permiten la expresión, como si hubiera alguna guerra buena. Pero esta es un poco la fantasía de esta gente, ¿no? Yo quiero permanecer en el poder porque sé que si salgo del poder acabaré en la cárcel. Como no pretendo eso, soy capaz de llevar a mi país al exterminio por tal de salvarme yo. No es la primera vez que lo vemos, lo estamos viendo con el señor Zelensky. Hoy oía declaraciones de algunos líderes militares occidentales que hablaban, por ejemplo, de que en Ucrania ya había 1.250.000 muertos. Habían perdido las fuerzas ucranianas. Y eso al señor Zelensky le importa bien poco, bien poco. Igual ocurre en el caso del señor Netanyahu. Es capaz de sacrificar a su país por tal de salvarse él. Entonces, hay una variable de imprevisibilidad en este caso. Si fuera Inglaterra, por ejemplo, yo diría, Inglaterra jamás va a usar las armas nucleares, sencillamente porque no puede. Porque las armas nucleares inglesas están bajo control directo de Estados Unidos. No así las armas nucleares de Israel, que no están bajo control de Estados Unidos. Y la tentación de usarlas es importante. Ya lo intentaron, ¿eh? En la guerra de los 6 días, la primera ministra, o en aquel momento, la señora Golda Meir, conforme que la situación militar no era favorable para Israel, ordenó
que se armaran varios aviones con armas nucleares, uno con el objetivo de bombardear el Cairo y otro con el objetivo de bombardear Damasco. Se enteró Estados Unidos, se enteró Rusia, evidentemente, y acabaron por convencer por la fuerza a la señora primera ministra israelita de que no hiciera semejante barbaridad, ¿no? Entre otras cosas, lo hicieron porque los rusos pusieron sobre la vertical de Tel Aviv su último avión, un prodigio técnico para la época, el MiG-27, que estaba fuera del alcance de las defensas antiaéreas, fuera del alcance de los cazas israelitas, que eran cazas norteamericanos, no podían alcanzar el techo que se movía el avión, y una amenaza directa con bombardear con armas nucleares Tel Aviv, si a su vez Israel bombardeaba el Cairo, que era aliado de la URSS en aquel momento, o Damasco, que también era aliado de la URSS, ¿no? Es así como quedó la cosa. Ahora se abre esta nueva posibilidad, pero yo quiero pensar que Israel está controlada también por Estados Unidos. Es Estados Unidos la que en definitiva permite que Israel masacre al pueblo palestino y haga las tropelías que ha hecho durante este año de guerra, este año y pico de guerra, ¿no? Si no quisiera Estados Unidos, Israel no hubiera podido hacer lo que ha hecho. Y esto es evidente. Así que será Estados Unidos, en última instancia, la que permitirá o no el ataque a Irán y la que se liará, en caso de un ataque a Irán, la que se liará también en un conflicto mayor. Y esto es también otra variante que está estudiando también el Pentágono y las fuerzas norteamericanas, porque sabe que Irán tiene capacidad de autorrespuesta y evidentemente tiene capacidad para cortar el estrecho de Hormuz y que no pase ni un petrolero con destino a Europa o Estados Unidos, ¿no? Eso también, cada país tiene sus cartas y evidentemente son importantes. Y aparte sabe que la concentración de armas ahora mismo en el Golfo no son suficientes para derrotar a Irán. Irán es un país que tiene 87 millones de habitantes, frente, me parece que son 12 millones que tiene Israel. Es decir, que una diferencia enorme, ¿no? Y aparte hay otra variante, tampoco sabemos, yo planteo variantes en esta ecuación, lo que no tengo es la resolución de la ecuación. No, claro, claro. Hay hipótesis, claro. Hay más variantes en este juego, como por ejemplo la posibilidad de que se retiren tropas de Siria, dejando este espacio para que lo ocupen las tropas turcas, que ya están en una situación de tirantez con las tropas israelitas, porque Israel ha bombardeado, por ejemplo, un campo de entrenamiento sirio que deseaba el gobierno turco para instalar una base aérea que controlaría todo el centro de Siria. Y eso es una cosa que no puede permitir Israel. Así que dentro de esta variable tan compleja, también hemos de ver la variable Turquía, Israel, conflicto sirio. Y cómo trasladar tropas de Israel a la frontera iraní, que ha de pasar por Siria y ha de pasar por Irak, ¿no? Es decir, que es una complicación mayúscula todavía. Así que yo me inclino a pensar que de alguna forma se alcanzará algún tipo de acuerdo porque señor Trump, lo tiene muy complicado en este momento. Solo un movimiento propio, específico, fuera del control de Estados Unidos, es el que podría relanzar la guerra. Es decir, que sea Israel la que, saltándose todos los controles de Estados Unidos, lanzara un ataque aéreo contra Irán. Esta es la única posibilidad que hay. Sí, yo recuerdo, Eduardo, que se habló mucho hace varios meses. Tú recordarás, un rumor se había esparcido en algunos think tanks que hablaban de que Rusia había bloqueado un ataque de este tipo por parte Sí, sí.
Sí. Israel a Irán, ¿no? Que generó mucha suspicacia, generó muchas dudas. Ahora, hablaste de algo interesantísimo, ¿no? La situación de Siria, bueno, ya se sabe, se pudo observar con detenimiento, ¿no? Y obviamente con muchas interrogantes sobre el anunciado retiro de tropas estadounidenses de Siria. Se habla de más de 200 vehículos que han abandonado la base militar. La información es muy importante, la soltó al Arabia Al Jadid, un medio vinculado a estas noticias en Oriente Medio, ¿no? Y genera también muchas dudas. La imagen que va dejando Donald Trump frente al mundo con este tipo de acciones que él claramente ha sido muy crítico, ¿no? Tiene, por supuesto, también un prestigio, entiendo yo, que cuidar por lo que significa el imperio, la potencia, que es lo que tanto se ha vendido. Pero claro, lo de Siria, Eduardo, que pinta también para volverse muy feo, ¿no? Con muchos actores involucrados y lo has detallado de manera adecuada. Y me parece va a dar mucho que hablar en las próximas semanas porque el asunto recién aparentemente está empezando a hacerse muy complejo, ¿no? Yo imagino mucha gente en Siria a estas alturas debe estar con esa idea de que se generará una enfrente de confrontación muy, muy fuerte, ¿no? Que llevará seguramente un éxodo importante, que es algo que normalmente ocurre en estos escenarios. Pero bueno, son asuntos que seguramente se irán conociendo con el pasar de las semanas. Ahora, hay un tema también importante, Eduardo, y otro factor, China. Hasta hace poco uno veía las informaciones que aparecían en diversos medios, como el Confidencial, por ejemplo, que hablaban sobre una postura del Pentágono en la que reconocían abiertamente que China tiene una capacidad monstruosa para, por ejemplo, acabar con una flota estadounidense en 20 minutos. Entonces, esto es por supuesto, uno pensaría, ¿no? Que es una forma en la que Estados Unidos, por otro lado, también intenta, a través de la propaganda, demonizar a los chinos. Pero por otro lado, también son conscientes de un poderío que, aunque China no ha tratado digamos, de mostrárselo al mundo con todos los puntos que esto conlleva, no deja de ser real, ¿no? La capacidad china es importantísima. ¿Cómo ves tú, Eduardo, estas últimas semanas respecto a China, no solamente en el plano comercial, sino también en el plano militar? No olvidemos el asunto de Taiwán, que es muy importante. Sí, no, realmente, bueno, aquí debemos recordar una declaración de una mujer almirante, ahora no, desgraciadamente no recuerdo el nombre, que no hace muchos meses hablaba de que guerra, no la guerra comercial, la guerra real, la guerra de cañones y barcos contra China se produciría en el 2027. Eso es lo que estaba una almirante de la Armada norteamericana, afirmaba que la guerra con China se produciría en el 2027. ¿no? La señora, por cierto, fue destituida a las pocas horas de haber hecho ese comentario. Más que nada porque se pensó que era una información que se había discutido a puerta cerrada en algún departamento importante de la Marina de los Estados Unidos y que señalaba que evidentemente Estados Unidos estaba haciendo planes para una guerra de aquí a 2 años. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Y este riesgo aumenta de forma exponencial en la medida en que se está produciendo una guerra comercial. La guerra comercial, como indica muchas veces la historia, conduce después a guerras no comerciales, sino reales. Con Japón, por ejemplo. Sí, por ejemplo, es decir, la intervención de Japón, el bombardeo a Pearl Harbor, no es sino una guerra comercial cuando Estados Unidos lo que hace es prohibir al imperio japonés que pueda comprar petróleo de Birmania y de Malasia, que eran los centros de producción de petróleo en aquel momento. Que el petróleo era básico para la industria japonesa. Estados Unidos prohíbe la venta de petróleo, es una guerra comercial. Y automáticamente el imperio japonés reacciona lanzando el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Entrando en guerra. Fue una maniobra, además, buscada por el presidente Roosevelt,
No, no es que Japón fuera ni más ni menos traicionero, que lo era, sino el señor Roosevelt necesitaba un leitmotiv para galvanizar a su población para que apoyara la guerra contra Japón, porque la población norteamericana hasta ese momento era muy reacia a entrar en guerra, a entrar en la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor era la excusa perfecta para galvanizar a la población y hacerla entrar. Pues bien, tenemos un escenario similar. Una guerra comercial que ha abierto Donald Trump, que ha abierto, y recordemos importante, el detalle es importante, ¿eh? No lo ha abierto solo porque sea un personaje imprevisible, que lo es. Que esté rodeado de políticos y analistas mediocres, muy mediocres, que lo son. Si no, el señor Donald Trump tiene un objetivo y una idea en la cabeza. Y medio. Central. Quiere quitar el impuesto a la renta a los ricos. Evidentemente va a decir, voy a quitar el impuesto a la renta a todos. A todos los norteamericanos. Pero evidentemente quien más va a beneficiarse son los más ricos, que son teóricamente a los que más se les retiene. Este es el objetivo del señor Trump. Entonces, para quitar ese impuesto, necesita compensarlo con otro. ¿Cómo lo compenso? Los aranceles. Los aranceles, calcula el señor Trump, que le iban a proporcionar, por ejemplo, en el caso de Europa, unos 350.000 millones de euros que implicaban que entonces podía permitirse quitar ese impuesto sobre la renta y cumplir una de sus bravatas electorales, ¿no? No digo ya propuestas porque no lo son, sino bravatas electorales. Pero la cosa no le está saliendo bien, porque como tienen un nivel político muy limitado, muy corto, muy a corto plazo, no tienen en cuenta los contextos ni realmente tienen contacto con la realidad del mundo. Ellos pensaban que todavía eran la potencia imperial del año 45 y ha llovido mucho desde entonces. Hoy ya Estados Unidos hace mucho que dejó de ser la fábrica del mundo y hoy quien produce cosas es China. Y China es la clave y la fábrica del mundo. Por tanto, tenemos una guerra comercial brutal en la que estamos viendo los primeros escarceos. Que nadie piense que esto ya está acabando. No, 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 no. Son los primeros escarceos de una guerra comercial que va para largo. Y además, lo más grave es de que esta guerra no tiene punto de retorno. Habrá un ganador y un perdedor. Las relaciones económicas entre los dos países no se van a remodelar como hasta ahora. Estas sanciones de Donald Trump son el alfa y omega. El alfa y omega. El principio y el fin. Es decir, a partir de ahora, China ya se está orientando, por ejemplo, una de las propuestas de China que ya han sido aceptadas es derivar sus intercambios comerciales con los países de la ANSEA, de toda Asia, para que nos entendamos, solo en moneda nacional, en yenes, en renminbiao, es decir, en moneda china o monedas nacionales, pasando olímpicamente del dólar. Estamos hablando de un negocio desde el año 23 al año 25 que ha representado 900.000 millones de dólares, ¿eh? 900.000 millones, solamente con los países de la ANSEA. Si una sola parte, el 50%, no se hiciera ya en dólares, estos intercambios comerciales que quieren ir a más, realmente sería una patada enorme a Donald Trump, que tiene un problema para el mes de mayo con los bonos del Tesoro. Esto es lo que se está jugando y es lo que está haciendo China. Y curiosamente, países que antes eran aliados de Donald Trump, como Canadá, ha colocado en este mes de enero más de 20.000 millones, ha quemado, que se dice en el argot, ha quemado 20.000 millones de bonos del Tesoro de Estados Unidos
a un interés cada vez más alto, que se acerca al 5%. 5% es prácticamente una bancarrota para Estados Unidos. Si ha de devolver el capital y el 5% de interés, es casi una bancarrota. Pues bien, Canadá, aliado de Estados Unidos, hasta hace 4 días, muy aliado, acaba de colocar en el mercado 20.000 millones en bonos del Tesoro para deshacerse de ellos. China está haciendo lo propio. Japón, a pesar de ser otro gran aliado, también está haciendo lo propio. Y es fácil que otros países que vean que esto funciona vayan deshaciéndose de los bonos del Tesoro. Esta es un arma fuertísima contra los aranceles de Trump, como otras, ¿no? Hoy hablábamos, y ahora ya tenemos las cifras, de que, por ejemplo, el gobierno chino va a prohibir que un total de 179 Airbus que iban a ser comprados por las compañías chinas, ese avión no se compre y se deje en stand-by, es decir, que no se va a pagar ni se va a comprar. Y además, otros 9.000 aviones que se iban a comprar, también norteamericanos, se iban a comprar para las compañías aéreas chinas de aquí al año 40, también se ha anulado ese pedido. Es decir, estamos hablando de cifras enormes. Un avión de estos 179 aviones, cada uno vale unos 500 millones de dólares, que es una cifra muy importante. ¿Qué ocurre? Pues que a río revuelto, ganancia del pescador. ¿Quién gana con esto? Gana Airbus, que son los aviones europeos, y ganan las compañías fabricantes de aviones chinos, que están también dando muy buenos resultados. ¿Quién pierde? Boeing, que era la joya de la corona de la industria norteamericana, pero que ellos mismos se han cargado. Ahora ha salido a la luz que los fallos casi importantes que va teniendo esta compañía, de aviones que se averían, aviones que se caen, etcétera, con las consecuencias que eso trae, están muy mediatizados porque se ha subcontratado tantas partes del avión, de un mismo avión. Ahí pueden llegar a haber 4.000 empresas subcontratadas, una que subcontrata a la otra, que subcontrata a su vez, que subcontrata nuevamente, y así sucesivamente, que siempre hay problemas de encaje entre unas piezas y otras. ¿Quién controla todo esto? Entonces, esto provoca que la fiabilidad de los aviones esté muy cuestionada en este momento. Y además se añade todo lo que está haciendo China. Y como esta cuestión, muchísimas otras, ¿no? Ahora, por ejemplo, veía que acaba de dar otra patada enorme China. La empresa Nvidia, que iba a invertir medio billón, con B, 500.000 millones de dólares en nuevas fábricas de chips, resulta de que las puede convertir en una fábrica de tornillos, porque la materia prima fundamental para producir chips es el galio y el niobidio, el mayor productor de galio del mundo, con un 98% de la producción vendida a Estados Unidos, China, y el niobidio el 87%. Lo cual, para fabricar estos chips en Estados Unidos, necesita esa materia prima que solo la tiene China y que el gobierno chino ya ha dicho que no se venda ni un gramo. Así que, y como este ejemplo, podríamos poner ejemplos toda la noche, ¿no? Estaríamos hablando de la respuesta china a las sanciones de Estados Unidos. Realmente el señor Trump es un político, estamos viendo, muy mediocre, incapaz de medir las consecuencias de sus actos, que funciona a golpe de tuit. Y una vez que ya has lanzado el tuit, ya a ver cómo resuelves el entuerto, ¿no? Y además está rodeado, por lo que estamos viendo, de gente muy incapaz, y con un escaso conocimiento de la realidad política internacional, que es muy compleja en este momento. Es un autoaislamiento muy marcado, ¿no? Uno hasta pensaría que, bueno, viendo los casos con frialdad, uno diría, oye, por lo menos trata de llevarte bien con tus vecinos más cercanos, ¿no? Con Norteamérica.
camina de la mano de Canadá y México, pero claramente la situación con Canadá, su vecino, está pero por el piso. Ahora, incluso el gran dilema quizás que cuando lo resuelva China a Estados Unidos le traerá mucho desconcierto serán los mercados a donde podrían ir los productos chinos, ¿no? Se habla mucho de otras opciones como Sudamérica, en fin, son cuestiones que ahora mismo, digamos, no se pueden poner sobre la mesa, ¿no? Todo es especulativo y hasta se hablaría de la demanda interna china que también debe ser otro de los objetivos del gobierno chino. Entonces, hay muchas cuestiones que seguramente se irán analizando, pero lo que dices es muy cierto, Eduardo, y sobre todo lo del punto de no retorno. ¿Ah? Eso es algo que no se terminó de entender y no lo notaron en el ejemplo de Europa con Rusia, y obviamente Trump no ha podido ponerlo sobre la mesa esa situación, esa proyección. En fin, hemos disfrutado esta conversación, Eduardo, una muy buena charla como siempre, y te pediría que como es costumbre, nos dejes una reflexión, un mensaje para nuestra audiencia, que seguramente escucha con mucha atención este momento de la entrevista. Bueno, básicamente hay una cosa importante que yo estoy viendo en los medios, ¿no? Que entre la realidad que nos explican las televisiones, digamos, oficiales, y la realidad que se cuela a veces en las redes sociales, a veces no. También hay mucha, como decimos aquí en España, mucha mugre en las redes sociales. Hay que saber valorar, saber escoger, como siempre. Eso es importante. Lo que estamos viendo es cómo se va creando una idea única, un intento de hacernos pensar de una forma única a todos, occidentales y no occidentales. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Europa. En Europa es ya un hecho, leyes que ha promulgado la Comisión Europea de forma tal que se prohíba, por ejemplo, el que se presenten determinados candidatos a las elecciones de un país si el candidato no es del gusto de la Comisión Europea. Eso en mi tierra es una dictadura. Una dictadura. Es lo que ha pasado en Rumanía con el candidato que, como no le gustaba a la señora Ursula von der Leyen, ha sido detenido y se han pospuesto las elecciones. Esto es lo que está pasando. Estamos viendo cómo la Unión Europea lo que está haciendo es promulgar golpes de Estado, o lo ha intentado en Georgia, lo ha intentado en Serbia, y para colmo, fíjense lo que está ocurriendo en el mundo, digamos, la representante de política exterior de la Comisión Europea, de la Unión Europea, la Estona Kaja Kallas, me cuesta pronunciar el nombre, amenazaba el otro día a los países europeos y a los políticos europeos que si iban a conmemorar el 9 de mayo en Moscú la victoria del Ejército Rojo sobre el fascismo, podían ser sancionados. Han salido políticos honestos, como el serbio, como Fico, como el húngaro, diciendo que ellos son representantes legítimos de su país, cosa que la Comisión Europea no es. Que ellos van a donde quieren en función de los intereses de sus propios países. Esto es lo que está pidiendo la Comisión Europea. Que no se celebre la victoria sobre el fascismo alemán. Y esto es una cuestión para pensarlo, de si Europa, Occidente, no va camino de un nuevo nazismo. Esta es una reflexión que todos deberíamos tener clara. Los ciclos se repiten, dicen, ¿no? Entonces, Eso dicen. no descartemos. Sería terrible, por supuesto, pero qué bueno, Eduardo, que voces como las tuyas lo anticipen, que sirva de algo, que sea importante, que valoremos estos mensajes. Hay mucha gente que nos ve desde España también, que valoremos mucho estas reflexiones. Pero bueno, Eduardo, hemos disfrutado esta conversación, como siempre, agradable estar contigo. Y bueno, nos toca despedirnos y desearles a todos, por
por supuesto, una semana espectacular, muchos como tú mencionas, off the record, y dentro también de esta conversación, que disfrutan esta Semana Santa. Tenemos gente que es muy creyente, yo personalmente lo soy, soy muy creyente, y que sirva de reflexión. ¿Ah? Un mensaje de la reflexión a nuestro público, por supuesto, y agradecerles por estar ahí presentes con nosotros, siguiendo nuestros contenidos, comentando, compartiendo y por supuesto dándole me gusta. Gracias Eduardo por tu presencia y al público A también. vosotros. Gracias. Un abrazo para todos amigos. Hasta pronto.